La migración es un pilar de dinamismo que se cuestiona desde antaño. La necesidad de la humanidad de encontrar un lugar estable que probablemente no se lo brindaba a su país de origen ocasionó la partida de distintas poblaciones a lugares desconocidos. La emigración italiana a Brasil comenzó a ser significativa a partir de la década de 1870. El siglo XIX es un siglo caracterizado por una enorme cantidad de inmigrantes europeos hacia otros continentes, debido a que las mejoras médicas supusieron una caída de la mortalidad infantil y una subida de la esperanza de vida, hecho que provocó que los recursos existentes en Europa fueran claramente insuficientes para abarcar a toda la población europea en la segunda mitad del siglo XIX, lo que provocó que muchas familias tuvieran que emigrar para poder subsistir. Por otra parte, hay que señalar que Italia es un país que se unificó en ese mismo momento, es decir, entre 1861 y 1870, lo que hizo que no tuviera colonias como los portugueses, españoles, ingleses o franceses donde ir a vivir y que por tanto se marcharan hacia los países americanos, tales como Argentina, Brasil, Estados Unidos, entre otros. Es menester cuestionarse por qué los italianos eligieron Brasil. La razón es que el descenso de la esclavitud ocurrida en ese país desde más o menos el año 1850 y su abolición definitiva en 1888, unido a la expansión de los cafetales en el sur del país, hacía necesaria una gran cantidad de mano de obra. Así se repartieron por toda Italia propaganda del gobierno brasileño, donde se mostraba al país como una buena oportunidad para mejorar las condiciones laborales muy escasas en la Nueva Italia de la década de los 70 del siglo XIX. Entre 1870 y 1920, los italianos correspondían al 42% del total de los inmigrantes que entraron en Brasil. La mayoría venía de la región del Veneto. En 1930, los italianos fueron adaptándose a su nuevo país. Además, la prohibición de hablar italiano, de exhibir símbolos relacionados con Italia, impuesta por el presidente Vargas desde 1940, contribuyó enormemente a la adaptación de los descendientes italianos. El gobierno italiano intentó limitar el flujo de inmigrantes a través de la promulgación de leyes, pero aún así existía la idea de que la migración era un mal necesario. Cuando los italianos tomaban la decisión de emigrar, debían partir en una travesía que iniciaba en una espera de días o hasta semanas en los puertos de embarque. Esta espera tardaba tanto tiempo por dos razones principales. La primera siendo que las compañías navieras revendían los pasajes para poder transportar un número mayor de personas y así generar más ganancias. Y por otro lado, el comercio alrededor de los puertos se beneficiaba vendiendo bienes o servicios de hospedaje a precios muy altos. Después de tan larga espera, lograban abordar las embarcaciones. Cuando embarcaban, el hacinamiento era impresionante, con navíos que hasta doblaban la capacidad. También transportaban animales, lo que aumentaba los riesgos de brote de epidemias y pandemias. ¿Pero por qué Brasil tenía interés en recibir al inmigrante italiano? Primero, por la falta de mano de obra para producción después de la abolición de la esclavitud. Debido a esto surgía la necesidad de aumentar la población en áreas casi deshabitadas del territorio y a su vez reforzar el joven Estado Nacional brasileño. En el periodo de la abolición de la esclavitud en 1888, la media anual de migrantes italianos en Brasil era de 100.000 personas y fue constante hasta el año 1900. Los inmigrantes llegaban a Río de Janeiro y los que iban para Sao Paulo seguían el viaje hasta Puerto Santos y después eran llevados en tren hasta Sao Paulo. Allí habían 3 hospedajes, en los barrios de Bom Retiro, Brás y Bela Vista. Ellos se quedaban allí hasta que eran contratados por los granjeros,
pero para llegar a las granjas de café debían hacer un trayecto muy largo caminando. Sin embargo, la dificultad de acumular capital hizo que los inmigrantes se trasladaran de la granja a la ciudad, en donde empezarían a trabajar en industrias y servicios urbanos. Los italianos llegaron a representar el 50% de los trabajadores en las fábricas paulistas, y en el transcurso del tiempo su pueblo llegó a conocerse como la ciudad italiana. Estas personas fueron muy importantes para la cultura y economía de Brasil. En la actualidad hay 25 millones de descendientes de italianos, es decir, el 15% de la población brasileña. Y respecto a los negocios, muchas empresas familiares se volvieron en el transcurso de los años grupos comerciales poderosos, importantes para toda la comunidad. Sao Paulo fue el estado que recibió más italianos en Brasil, lo que quiere decir que tiene una fuerte influencia en la cultura local. Los italianos contribuyeron mucho a la arquitectura de Sao Paulo. Los barrios de inmigrantes, por ejemplo, aún conservan casas de ese periodo. Entre los barrios habitados por capas más populares, es posible observar esta influencia en Brás, Moca, Barra Funda y Bexiga. Entre los barrios de clase alta, Campos Elíseos, Santa Cecilia, Vila Buarque y Paulista traducen este carácter italiano en Sao Paulo. También hay una influencia italiana en el Museo Ipiranga, en el Teatro Municipal de Sao Paulo, en el Viaduto Santa Ifigenia. Esta influencia italiana también se puede ver en la iglesia de Santa Cecilia. Además, un gran símbolo de la ciudad de Sao Paulo y la arquitectura moderna es el Museo de Arte de Sao Paulo, que fue diseñado en 1957 por la arquitecta italiana Lina Bobardi. Como Sao Paulo recibió a muchos italianos, nada más común que esto se reflejó en los hábitos alimenticios de esta región. El barrio Bexiga, por ejemplo, es famoso por sus comedores italianos. A continuación recomendamos unos restaurantes por visitar: Concetta, Amore Mio, Roberta, Luna di Capri. Curiosamente, se celebran varias fiestas para celebrar la cultura italiana, en especial la gastronomía italiana. Por ejemplo, está la fiesta en la calle São Vito Mártir, fiesta de Nuestra Señora Achiropita y la fiesta de San Gennaro.